Este es el Smart TV 4K Samsung CU8200, en este caso el tamaño de 55 pulgadas. Es un televisor LCD con tecnología de retroiluminación LED Edge, tiene panel VA, tiene tecnología de color cristal. No es compatible con los 120 Hz en ningún tipo de resolución y tampoco es compatible con frecuencias de actualización variables. Las principales diferencias en comparación, por ejemplo, al CU8000 es que este CU8200 viene mejor calibrado de fábrica y en cuanto a manejo del movimiento es un poco mejor. Y también cambia un poco en cuanto al apartado de diseño. Más adelante los voy a comparar. Por ahora te muestro este unboxing y review completa de este CU8200. Dentro de la caja encuentras el manual de usuario, la guía de instalación, la tarjeta de garantía, los dos pies o bases laterales que vienen de color gris y también, al igual que el CU8000, se pueden graduar a dos alturas. Para en caso de que de pronto quieras colocar una barra de sonido debajo del televisor. También encuentras el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior de este modelo. También encuentras el One Remote con su diseño ultra pequeño, muy ergonómico, se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C y por supuesto también tiene botón para micrófono para comandos de voz. En cuanto a las entradas, este modelo tiene lo mismo que el CU8000, tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, tres puertos HDMI, uno de ellos compatible con canal de retorno de audio mejorado, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire. En cuanto a la instalación de las bases laterales es muy fácil, ninguna de ellas requiere de tornillos. Yo siempre prefiero colocarlas a esta altura, que queden más alejadas de la mesa, entran y salen a presión. Debes saber que es muy probable que de acuerdo a cada unidad de este modelo las bases puedan variar un poco en cuanto a diseño, pero el color debe ser siempre así, gris. Así los he visto desde su parte baja. Aquí hay un botón para encendido y apagado y funciones básicas, y el grosor máximo aproximado de este modelo es de 2,5 centímetros. Así los he visto desde uno de sus laterales, su estabilidad me parece que es buena y el grosor máximo aproximado contando las bases es de 22,8 centímetros. Y así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 20 centímetros, tanto en horizontal como en vertical. El peso total, contando las bases de este modelo de 55 pulgadas, es de 15,8 kilogramos y la distancia aproximada entre bases para este tamaño es de 88,8 centímetros. En cuanto al apartado Smart, debes saber que el sistema operativo es Tizen, propio de la marca Samsung. El asistente de voz es Bixby Voice, pero en otros países además es compatible con el asistente de voz Alexa. La tienda de aplicaciones es propia del sistema operativo Tizen, es relativamente amplia, las aplicaciones pueden variar dependiendo de cada país. La función de Gaming Hub es posible, pero en muchos países, incluyendo aquí en Colombia, no es posible de forma nativa, por lo cual tendrías que cambiar el PID de tu televisor Samsung. En la descripción te dejo un link a un video donde explico cómo debes hacerlo. Por supuesto, la función de control remoto universal está disponible para que al One Remote se lo pueda sincronizar con distintos dispositivos, incluyendo por supuesto decodificadores de señal digital de compañías en tu país que ofrezcan ese servicio. La función de compartir pantalla también está disponible y además, al igual que en el CU8000, la función de Multiview también es posible y también puedes, por ejemplo, conectarle una cámara web a alguno de sus puertos USB para que funcione, por ejemplo, con esta función Multiview o también con la aplicación Google Meet. Es bueno que sepas que la fluidez del sistema operativo está bien, no es lo más rápido del mundo, pero tampoco es terrible. Debes saber que estos iconos se pueden cambiar fácilmente de ubicación por si así lo requieres, lo cual me parece realmente muy útil. Como te decía, la fluidez del sistema operativo Tizen en este modelo es buena, no es lo mejor, pero tampoco es terrible. Es más o menos igual a como lo experimentarías en el CU8000 u otros televisores Samsung 2023 de gama de entrada.
Este modelo por supuesto reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz. La velocidad de apertura de aplicaciones y carga de videos puede depender mucho como tal de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. A veces los videos tardan un poco en abrir, pero es porque cuando ya empieza a reproducirse, se reproducen con la máxima resolución que permita la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar, bien sea vía Wi-Fi o vía cable LAN. El navegador de internet es uno solo, es propio del sistema operativo Tizen. Se puede realizar búsqueda por medio de comandos de voz en caso de que así lo necesites. Funciona muy bien en la gran mayoría de ocasiones. La carga de páginas web es relativamente rápida, aunque obviamente también depende de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Y por supuesto puedes reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. Vamos ahora con la review en cuanto a calidad gráfica. Empiezo primero mostrándote estos resultados en rango dinámico estándar, es decir, sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Como te había mencionado desde el principio, este modelo viene mejor calibrado de fábrica en cuanto a colores en comparación por ejemplo al CU8000, pero en cuanto a cantidad de brillo por alguna razón le bajaron. No es un bajón considerable ni brutal, pero se percibe sobre todo cuando se los compara lado a lado. Recuerda que más adelante compararé a este CU8200 contra el CU8000. Pero aunque la cantidad de brillo sea un poco más baja, considero que la experiencia de alto rango dinámico, bien sea con la tecnología HDR10 o con la tecnología HDR10+, es buena. Considero que en estos modelos Samsung 2023 el nivel de detalles lo mejoraron considerablemente. Además añadieron un parámetro extra que es este conocido como trazado de tonos de HDR, el cual al colocarlo en activo aumenta un poco la cantidad de brillo y también el nivel de detalles. Pero por supuesto, este parámetro solamente se puede modificar cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. También debes saber que las tecnologías de alto rango dinámico, bien sea HDR10, HLG o por ejemplo HDR10+, solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido tiene algún tipo de esas tecnologías de alto rango dinámico, es decir, no se pueden activar de forma manual. Y por supuesto, como te había mencionado en cuanto a colores, el rendimiento es un poco mejor en comparación al CU8000 porque viene mejor calibrado de fábrica sin la tonalidad rojiza con la que sí llegó el CU8000. Y por supuesto la tecnología de color es la misma, cristal propia de la marca Samsung. El rendimiento en escenas oscuras no es perfecto, pero es muy decente y esto se debe tanto al hecho de que tiene panel VA como también al hecho de que tiene un poco menos de brillo en comparación al CU8000. La cantidad del efecto clouding o efecto de nubosidad es muy leve, aun cuando el contenido tenga algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Esto podría variar dependiendo de cada escena y también dependiendo de cada tipo de contenido, pero en sí considero que la experiencia no es molesta, no es distractora. Recuerda que es un televisor de gama de entrada, que su tecnología de retroiluminación es LED Edge, que no cuenta con la función de atenuación local. El rendimiento en alto rango dinámico con este tipo de escenas, como te digo, es más que aceptable, más que tolerable. De hecho, como te digo, es bueno desde un punto de vista objetivo, teniendo en cuenta que es un televisor de gama de entrada. Y en rango dinámico estándar el resultado mejora un poco, decreciendo un poco la intensidad del efecto clouding. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode con contenido en rango dinámico estándar. Te puedo decir que el resultado es muy bueno. El contenido que tiene muy baja resolución lo muestra de una forma muy nítida con prácticamente nada de partes pixeladas en la gran mayoría de ocasiones. Eso sí, recuerda que ningún televisor 4K mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja.
La uniformidad de colores grises es muy decente, aunque estos resultados podrían variar un poco dependiendo de cada unidad. La cantidad de efecto de pantalla sucia es muy leve, aunque se puede percibir un poco en los laterales de la pantalla. Lo bueno es que a la hora de ver contenido con mucho color, como por ejemplo cuando observas deportes o cuando juegas videojuegos de deportes, el efecto de pantalla sucia considero que no se convierte en algo ni molesto ni distractor. El manejo de los reflejos de luz en pantalla es aceptable, a pesar de que tiene panel UVA y a pesar de que tiene poca cantidad de brillo. Los ángulos de visión no son buenos ni en horizontal ni en vertical, y esto se debe al hecho de que tiene panel UVA, con lo cual los colores pierden mucho volumen y lucen muy blanquecinos cuando esta pantalla es observada desde un ángulo muy amplio, pero recuerda que es normal debido al hecho de que tiene panel UVA. El manejo del movimiento cuando observas contenido a través de aplicaciones de streaming o cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI, considero que es más que decente. Como ya te había mencionado, considero que es levemente mejor en comparación al CU8000. La diferencia se siente más comparándolos lado a lado. Recuerda que más adelante los compararé. Puede reducir el efecto de vibración o conocido como efecto Jutter de forma manual o automática. El movimiento libre de LED realmente no lo recomiendo. También puede reducir el ruido de forma automática. Normalmente este parámetro en automático reduciría considerablemente la cantidad del efecto Jutter o efecto de vibración para mejores resultados con una experiencia más suave. En cuanto al apartado gaming, de forma nativa este televisor es compatible con las resoluciones 4K, 1080p y 720p. No es compatible ni con frecuencias de actualización variables ni con Dolby Vision. Ningún televisor es compatible con Dolby Vision cuando se trate de la marca Samsung. Y tampoco es compatible con los 120 Hz ni en 4K ni en algún otro tipo de resolución. Este modelo por supuesto es compatible con modo juego, el cual permitiría los mejores y por ende menores tiempos de input lag. Se puede colocar para que se active de forma automática al detectar un videojuego o simplemente se puede activar de forma manual y solamente se puede activar cuando el televisor detecte alguna consola de videojuego, en este caso por ejemplo la Xbox Series X. Debes saber que este modelo no cuenta con Game Bar, por lo cual no tendrás la ventaja de modelos de gama media o de gama alta de la marca Samsung en cuanto a variedad de modos de imagen con el modo juego. Aquí en este modo juego solamente puedes modificar este parámetro a HDR juego, el cual en básico muestra una tonalidad un poco más cálida, en avanzado un poco más de contraste, pero en apagado muestra un poco más de brillo con, digamos que un leve mejor nivel de detalles, por lo cual este parámetro recomiendo dejarlo en apagado. Y por supuesto puedes modificar parámetros extra en cuanto a brillo, color, contraste, temperatura de color, también el parámetro trazado de tonos de HDR. Y considero que el modo juego de este modelo también viene mejor calibrado de fábrica en comparación al modo juego del CU8000 en cuanto a colores. Recuerda que este modelo no es compatible con tecnologías gaming avanzadas, no es compatible ni con los 120 Hz ni con tecnologías de frecuencias de actualización variables. Aún así, como ya te había mencionado, considero que el manejo del movimiento no solamente lo mejoraron con otros modos de imagen, sino también con este modo de imagen juego. Por alguna razón siento que el manejo del movimiento es un poco mejor en comparación a otros televisores Samsung de gama de entrada, y en comparación a otros televisores de otras marcas también de gama de entrada se siente una experiencia un poco más suave. Hasta ahora no he experimentado efecto de rasgamiento de pantalla o screen tearing. También es bueno que sepas que la intensidad del efecto ghosting en este CU8200 es levemente menor en comparación al CU8000, es decir que con este tipo de videojuegos que tienen mucha oscuridad y movimientos rápidos, la experiencia es un poco mejor en cuanto al manejo del movimiento. Y también es bueno que sepas que el modo juego ayuda a mejorar el rendimiento en escenas oscuras, en el sentido de que la intensidad del efecto clouding es menor en comparación al resto de modos de imagen, aun cuando se trata de videojuegos como este que tienen alto rango dinámico.
También es bueno que sepas que en cuanto a input lag, este televisor se comporta muy bien. En este caso te muestro los resultados en 4K a 60 Hz con alto rango dinámico. No cuento con un dispositivo que me permita conocer esos tiempos de input lag de forma exacta, pero muy probablemente sean similares o de hecho tal vez levemente mejores en comparación a los tiempos de input lag del CU8000. En la práctica me parece que se siente muy bien. Considero que este televisor para este apartado gaming es una buena opción de gama de entrada. Aún para aquellos gamers que sean algo exigentes, este modelo podría ser más que decente y será mejor aún cuando se trate de personas que no sean demasiado exigentes, que simplemente quieran disfrutar de una experiencia gaming con su PlayStation 5, Nintendo Switch o consola Xbox Series X. Obviamente el rendimiento no será el mismo en comparación a un televisor de gama alta que tenga los 120 Hz y tecnologías de frecuencia de actualización variables. Aún así, la experiencia en este modelo en términos generales se siente muy bien. El calentamiento en pantalla, luego de poco más de 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es normal excepto en la parte baja de la pantalla en donde se calienta mucho más, pero es normal debido a que tiene tecnología de retroiluminación LED Edge. Esto pasa tanto en este modelo CU8200 como también en otros modelos Samsung que tienen un diseño ultra delgado. Para ir terminando este video, quiero primero hablarte del sistema de sonido de este televisor. La potencia es de 20 watts, el rendimiento no está mal en el sentido de que la experiencia es nítida y con casi nada de distorsión aún al incrementar la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Lo medianamente malo es que la potencia no es muy alta, no se percibe una experiencia muy envolvente. Lo mismo sucede con el CU8000 y otros televisores Samsung que tienen un diseño ultra delgado que son de gama de entrada o de gama media baja. Al final te voy a dejar con la prueba del sistema de sonido de este modelo para que más o menos te hagas una idea de cómo podrá resultar en la vida real. Tal vez para una habitación pequeña o mediana sea suficiente. Y de lo último que quiero hablarte es acerca de si te recomiendo o no ese televisor. La verdad es que sí. Recuerda que tiene cosas mejores en comparación al CU8000. Viene mejor calibrado de fábrica en cuanto a colores. Tiene un manejo del movimiento un poco mejor, tanto con otros modos de imagen como también con el modo de imagen juego. Pero recuerda que tiene menor cantidad de brillo, aunque la diferencia no sea muy grande. Pero asimismo el rendimiento en escenas oscuras es un poco mejor, por ejemplo en comparación al CU8000, pero es precisamente porque tiene una leve menor cantidad de brillo. No siendo más, déjame saber por favor en la caja de comentarios qué piensas acerca de este modelo, lo comprarías sí o no y por qué. Y si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Me despido y hasta la próxima.